oración es el recurso que nosotros tenemos para poder tener victoria en cada uno de los aspectos de nuestra vida. La oración no garantiza que la dificultad va a desaparecer, pero sí te garantiza tu cercanía a Dios y va a solidificar esa relación con Dios. ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué es importante tener comunicación con el Padre? Bueno, nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial es nuestro creador, es el que nos salvó, es el que nos redimió, es el que nos limpió con su sangre preciosa. Y Él quiere que tengamos una relación personal con Él. La relación de Dios con el hombre cambia, y no está de más decir cambia, porque esa es la realidad. Desde que Cristo muere por nosotros, nosotros sabemos que antes de Cristo y después de Cristo la historia cambió totalmente. Y nuestra relación de Dios, a través de ese sacrificio, Jesús permite que tengamos un acceso al Padre más directo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús establece en Juan 14:6, yo soy el camino. Tú quieres cercanía al Padre, tú quieres tener una relación con el Padre Celestial. Yo soy el camino. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo es rasgado. Y la Biblia lo especifica con una razón en específico, porque ese velo separaba al hombre de Dios. Y Dios necesitaba un intermediario, que era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, para que hubiera esa conexión entre el hombre y Dios. Y los que tienen conocimiento de cómo eran las cosas en el Antiguo Testamento saben lo que estoy hablando. Pero cuando Cristo muere en la cruz, ese velo se rasgó en el templo. Y la Biblia lo especifica de esa manera en específico para que nosotros entendamos que ya ese intermediario ya no hace falta, sino que Jesucristo mismo es el intermediario. Yo voy al Padre por medio de Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino del Padre. Entonces, Jesús en este capítulo 6 está hablando a sus discípulos de cómo es que se debe orar. Y Jesús da una oración que es una oración corta. Si usted mira en estos 5 versículos, es una oración que todo el mundo se la sabe de memoria y en menos de un minuto tú la puedes decir. No quiso decir Jesús que mi oración al Padre se iba a limitar a ese minuto que yo estoy diciendo, esta oración del Padre Nuestro. Jesús lo que nos está dando aquí es como un índice, un bosquejo de las cosas que deben estar en la oración que nosotros hacemos. Y yo te voy a probar en estos 2 domingos que con tanta necesidad que hay en el mundo y que a través de esta palabra que Jesús nos da en esta oración, en un minuto no es posible poder hacer una oración al Padre que satisfaga todas nuestras necesidades y que satisfaga al Padre Celestial. Jesús nos da un bosquejo. Esto es lo que hace Mateo 6, de 9 al 13. Es como un bosquejo donde presenta unas partes, todas las partes que deben contener una oración. Y sabemos que esta no es la intención de Jesús, no es que solo hagamos esta oración y solo la estemos repitiendo, sino que hagamos oración, intercesión y que añadamos muchas cosas a lo que Él ya dijo en esta oración. Prueba de esto es que cuando fueron al Getsemaní, la noche que fue Jesús fue arrestado, dice que los discípulos estaban agotados, cansados y se durmieron. Y cuando Jesús va a ellos, Él le dice a sus discípulos, oye, pero ni siquiera una hora pudieron orar conmigo. Una hora está hablando. Por lo menos hubieran orado una hora conmigo porque Jesús estaba en oración. Jesús se le presentaba un momento decisivo porque Él estaba a punto de ser arrestado y pasar por todo el sufrimiento que pasó. En otra parte de los evangelios, usted va a ver que Jesús a veces dice que oraba hasta la madrugada. O sea que Jesús estaba orando largas horas. Y tal vez Dios no pretende que nosotros estemos largas horas frente a Él, pero sí nos exige y nos pide que tengamos un buen rato de nuestro tiempo delante de su presencia. Que les aseguro que es mucho más que un minuto. Que es mucho más que decir estos versículos del Padre Nuestro. En este tiempo la oración ha sido atacada. Y usted puede notarlo cuando hay una tragedia aquí en los Estados Unidos. Cuando hay una tragedia, por ejemplo, de terrorismo,
o en una escuela hay una matanza, y mucha gente envían sus oraciones y pensamientos. Mis oraciones, mis pensamientos están con la familia de las víctimas, y mucha gente habla en esto. Y yo entiendo que con la oración tiene que haber la acción también. Yo entiendo eso. Yo entiendo que las oraciones no son lo único que nosotros debemos hacer. Podemos hacer mucho más que orar. Tenemos que accionar y tenemos que orar. Pero dentro de estos comentarios que mucha gente hace, usted va a ver muchos grupos, sobre todo izquierdistas en esta nación, que atacan a la gente que mencionan la oración. Diciendo prácticamente que la oración no vale la pena, que la oración es una pérdida de tiempo. Y atacan a aquellos que tenemos la fe en la oración al Padre. Aquellos que creemos que la oración es una herramienta que es lo que más nos puede ayudar en nuestro caminar. Y usted va a ver gente, obviamente, muchos ateos que hay, mucha gente que le gusta racionalizar, entenderlo todo según lo que pueden ver sus ojos y no lo que pueden ver los ojos espirituales. Ustedes lo van a ver atacando la oración. Y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos firmes y decir, no, nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que hablar con el Padre. No podemos hacerle caso a lo que dice el mundo. Sí, yo sé que hay mucha gente que ora y no hace nada. Yo entiendo ese punto. Yo sé que hay gente así. Yo sé que hay muchos vagos en el reino, hay muchos vagos. Usted los conoce. Usted sabe lo que estoy hablando. Yo sé que sí. Pero eso no quiere decir que tenemos que descesar la oración. Al contrario, mientras más aumente una crisis, más tenemos que orar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el libro que estamos estudiando, usted va a ver gente que la victoria le fue dada a través de la oración. En lo personal, como pueblo, como ciudad, como nación, Dios daba victoria a naciones por la oración que se estaba haciendo. Y a veces la oración de uno solamente es tan efectiva que le puede dar victoria a otros también. Yo no sé si a veces tú has pasado por la experiencia de que tú pides por lo tuyo y pides por lo de los demás. Y a veces tú ves que lo de los demás se cumple y la tuya todavía no se ha cumplido. Y a veces entramos en esa discusión con Dios y decimos, Señor, pero ¿y lo mío? ¿Dónde está lo mío? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde me dejaste? A veces nos sucede eso. Pero Dios, como quiera, está escuchando tu petición. Y nos debe reconfortar saber que también hay otra gente orando por nosotros, también hay gente orando por ti, hay gente clamando por ti. No estamos solos en esta pelea, no estamos solos en esta pelea. Y una cosa que yo quiero que ustedes vayan al capítulo 6, un poquito antes, en el verso 5 de Mateo, porque Jesús comienza desde el verso 5 a hablar la oración, porque había problemas de oración en la época de Jesús. Cuando Jesús ya se presenta a los 30 años y dice en aquella sinagoga, hoy se ha cumplido lo que dice Isaías 61, hoy se ha cumplido la palabra, hoy se cumple lo que dice la Biblia, ya el reino de Cristo, el reino de Dios ha llegado a la tierra. En la época de Jesús la oración era muy débil de la gente. Había problemas de comunicación, de la comunicación del hombre hacia Dios. Era muy poca la gente que la Biblia podía establecer en la época de Jesús, que eran gente de oración, que eran gente que amaban a Dios, que gente que de verdad, cuando lo hacían porque el Padre era el primero en sus vidas. Había mucha hipocresía en ese tiempo, había mucha oración superficial. Y Jesús ataca esto porque él quiere que sus discípulos entiendan que no se podía orar como los líderes de ese tiempo estaban orando. Mira el verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Y Jesús, cuando hablaba de hipócrita, usted sabe que Jesús no estaba fácil. Cuando Jesús hablaba de hipócrita, él quería bajar una palabra fuerte. Él quería establecer las cosas. Así son las cosas. No es como dice el hombre, es como yo digo. Y él dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Observa este detalle, en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres.
para ser visto de los hombres. Entonces, la percepción de la gente en el tiempo de Jesús era que el espiritual era el que podía hacer una oración en frente de la gente, que la gente pudiera oír. Y yo estoy seguro que había muchos que por su palabrería hacían una oración bien adornada, hacían una oración con todos los colores posibles, con florecitas, con diseños, hacían una oración que parecía una cosa que Dios tenía que aceptarla. Pero Jesús veía hipocresía en esa oración, porque la oración no salía del corazón, era hecha para ser visto por los demás. Y en el reino tenemos que tener cuidado de que todo lo que hagamos lo hagamos para ser visto por los demás. Tenemos que tener cuidado de que todo lo que hagamos lo hacemos para ganar una buena opinión de otros, que la gente hable lindo de nosotros. ¿Ah? Hay gente que pueden preparar un sermón, un estudio, y el propósito de ellos no es la edificación de la iglesia, no es que la iglesia crezca, sino que la gente tenga una buena opinión de ellos, que la gente hable, wow, mira qué lindo predicó, mira qué hermoso estudio dio, qué elocuencia tiene. ¿Usted ha oído a los elocuentes? A mí se me hace difícil la elocuencia, yo prefiero hablar a los boricuas muchas veces, ustedes me han oído. O yo sé que ustedes me entienden, el latino tiene, ¿verdad?, su sabor y su característica cuando habla. Yo prefiero hablar así muchas veces porque yo sé que se me entiende mejor. Hay mucha gente que cuando toman el micrófono o toman su parte para orar o hacer lo que sea, quieren usar palabras muy elocuentes, quieren ser vistos por eso. Y el problema que tenía en la época de Jesús era que la gente lo hacía, no solo en la sinagoga. Yo quiero que usted vea ese detalle, porque nosotros pensamos que solo lo hacían en la sinagoga. Dice que también lo hacían en las esquinas de las calles. En las esquinas de las calles estaban haciendo oraciones para ser vistos de los hombres. Pero ¿qué pasa con toda esa gente? Jesús termina diciendo el verso 5, diciendo, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Y Jesús no especifica la recompensa, pero sabemos a lo que él se refiere. Sabemos la recompensa de los hipócritas. Sabemos la recompensa de los que quieren ganar el favor de la gente. Sabemos la recompensa de los que quieren que la gente dé solo buenas opiniones de ellos. Recibir la gloria, cuando aquí la única gloria la merece el Padre Celestial. El verso 6 entonces nos da cómo es que nosotros tenemos que orar. El verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Él nos recomienda a nosotros, la iglesia, que cuando oremos entremos en nuestro cuarto con la puerta cerrada. ¿Qué pretende decir el Señor aquí? Que tiene que ser de esa forma. Nadie puede verme cuando oro. No, eso no es lo que él quiere decir. Él lo que quiere decir es que tu intención no sea la de ser visto por otros. Él no quiere que tu intención sea que la gente está viendo que estás arrodillado ante el Padre. Que la gente pueda ver que tú estás orando. Porque nosotros oramos en la iglesia. Aquí en este Zoom nosotros estamos orando y estamos siendo oídos por otros. Y en muchas ocasiones vamos a hacer oraciones por otros que van a ser oídas por otros. Pero nuestra intención no es ser visto por otros ni ser oídos por otros. Nuestra intención es hacer una oración, un clamor en ese momento por unas necesidades que hay. Y por eso lo hacemos en la iglesia, por eso lo hacemos como congregación. Nos unimos en oración porque también la Biblia dice que lo hagamos. Pero lo que Jesús nos está pretendiendo decir aquí es que nosotros seamos humildes y no que tratemos de ser vistos por los demás. Cuando tú estés en tu cuarto orando, el war room, como dicen en inglés, ustedes vieron la película War Room, el cuarto de guerra. Esa película nos habla de una señora que siempre su oración estaba ahí en ese cuartito diseñado para la oración. Y nosotros tenemos que tener una esquina en la casa, en algún lugar, donde ese es mi lugar. Yo me encierro aquí a orar. Aquí estoy yo solo con el Padre. Aquí el Padre sabe lo que yo estoy pasando. Él está oyendo. Yo no necesito estar en el público para que Dios me oiga.
Yo no necesito estar rodeado de gente para que la gente pueda estar, para que Dios pueda atender mi oración. Yo en lo secreto, mi cuarto encerrado, ahí mi Padre está bien. Y cuando tú entras en ese tipo de oración, cuando tú entras en esa dinámica con Dios, qué hermoso es cuando tú puedes sentir la presencia del Padre ahí en ese momento contigo, sabiendo que Él está ahí escuchando atentamente lo que tú estás clamando en lo secreto. Jesús dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y no lo hacemos para ser recompensados en público, pero Dios en su gracia y su misericordia nos recompensa en público a veces. Los altivos serán humillados, los humildes serán ensalzados. Esa es la ley bíblica. Pero cuando buscamos al Padre, lo hacemos porque amamos al Padre primeramente. No porque queremos ser recompensados en público. Si Dios lo quiere hacer, que lo haga. Si Él no lo quiere hacer, que no lo haga. Lo importante es que yo tengo mi relación con Dios. Lo importante es que yo estoy aprovechando mi acceso al Padre por medio de Jesucristo para que mi oración sea oída. Y el verso 7 sigue las recomendaciones de Jesús. Mira las recomendaciones de Jesús. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En el mundo de los gentiles, los griegos, y este es el mundo al que los apóstoles van a ser expuestos, la iglesia va a ser expuesta una vez la iglesia fue establecida en el libro de los Hechos. Van a encontrarse con estas culturas donde parte de la liturgia religiosa de estas culturas eran las repeticiones, las vanas repeticiones. Y los gentiles usaban mucho esto. Los gentiles tenían muchos dioses, los griegos tenían muchísimos dioses. La Biblia dice en Hechos 17 que Pablo fue a Atenas y él decía que él se le compugía el corazón a ver tantos ídolos que habían ahí en Atenas. Y de tantos ídolos que habían uno que decía al Dios no conocido. Ustedes se acordarán de esa historia que Pablo vio ese altar, de ese que decía al Dios no conocido. Ese altar tiene su historia también. Y Pablo por ahí se aprovechó, como Pablo era listo. Pablo se aprovechó y él empezó, he observado que soy muy religioso, empezó medio elocuente Pablo, porque Pablo a veces, Pablo sabía cuándo usar las palabras que él tenía que usar. Y dentro de todos los dioses que he visto que ustedes adoran, he visto uno que dice al Dios conocido. Pues ustedes sin conocerle, ese es al que yo conozco. Y llamó rápido la atención de los atenienses en ese momento y Pablo comenzó a predicar de Jesús. Y muchos, inclusive un miembro de lo que llaman el Areópago, ahí en Grecia, se convirtió y recibió a Cristo ese mismo día con Pablo y unos cuantos más. Porque Pablo en ese momento se apropió de una idea que le dio Dios en esa hora. Pero Pablo se compungía a ver esas cosas que hacían los gentiles, lo que está hablando Jesús aquí. Los gentiles que usaban vanas repeticiones, que pensaban que su palabrería serían oídos. Y Jesús cuando le dice a los discípulos esto, le pide en el verso 8, no sean semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Antes que tú le pidas al Padre, ya Él sabe lo que pasa contigo. Antes de ese dolor que tú tienes, ya el Padre sabe que te dolía. Antes de esa tristeza que te está compungiendo, se la presentarás al Padre, ya el Padre sabía que estabas triste. Antes de cualquier petición que tú le pidas al Padre, cualquier mala noticia que tú recibiste y fuiste a presentarla al Padre, ya el Padre conocía esa mala noticia. Ya el Padre lo sabía todo porque no se le escapa un detalle de nuestra vida. Y Jesús dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que las pidáis. Y después de que Jesús ya termina diciéndole a sus discípulos cómo es que deben empezar a orar, entonces Él da el ejemplo, no los dejó ahí. Él les da el ejemplo de cómo es
que se tiene que orar. En el verso 9, Jesús comienza diciendo la oración que nosotros conocemos. Y el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dos cosas tenemos que observar en esa oración. Primero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú tienes que reconocer la paternidad que hay sobre tu vida. En los últimos 20 años, quizás 15 a 20 años, ustedes, tal vez, los que hemos estado en la iglesia, han oído esta corriente mucho de la paternidad espiritual. De hecho, estuve hablando esto con Rosa hace una semana, de este tema, de la paternidad espiritual. Donde la gente nombran a ciertos siervos o siervas en eminencia, tal vez, como su padre espiritual. Nosotros podemos reconocer la aportación que muchos hombres y mujeres de Dios han hecho en nuestra vida. Nosotros podemos reconocer el bien que muchos nos han hecho. Nosotros podemos reconocer que hemos tenido mentores en este caminar. Yo tengo uno al que le agradezco mucho, Pedro Marrero, que está pastoreando en Gable y que nos ha predicado también a nosotros. Yo puedo reconocerlo como el mentor, la persona que me impulsó, que me ayudó a seguir hacia adelante en el ministerio, que pudiera no solo estudiar al instituto, sino que pudiera llegar y lograr las cosas que he logrado hasta el día de hoy. Una persona que tal vez en un momento dado le contaba mis problemas, en momentos de dolor, de difíciles, se los contaba. Lo consideraba como un mentor. Tal vez lo puedo considerar como un padre espiritual. Pero la paternidad espiritual no significa que yo me sujeto a ese mentor, que yo me sujeto a esa persona que me ha estado guiando en mi caminar con el Señor. Hay gente que me ha dado buenos consejos. Hay gente que ha dado malos consejos también. Pero en el caminar tal vez nosotros tenemos un afecto especial por esa persona que nos ha enseñado, que nos ha guiado y le tenemos agradecimiento a esa persona. Pero mi Padre sigue siendo el Padre de los cielos, que está en los cielos. Y Jesús, de plano, empezando la oración, establece quién es tu Padre. ¿Quién es tu Padre? ¿A quién tú tienes que reconocerle tu paternidad espiritual? Y es el Padre que está en los cielos. Por eso Jesús, cuando comienza la oración, él establece quién es el que comanda sobre tu vida. Cuando tú dices Padre nuestro, tú estás diciendo, mi Padre Celestial está allá arriba, quien comanda mi vida está en los cielos. El Padre que está en los cielos es el que gobierna mi vida. Él es el que manda sobre mi vida. Él es el número uno en mi vida. Eso es lo que él está estableciendo cuando él dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahora, nosotros sabemos que Dios está en todas partes. Dios está aquí, Dios está en mi casa, Dios está en tu casa, está en tu corazón. Dios sabe todo, su ojo está puesto sobre todo. Él es todopoderoso y él no está limitado al cielo. Pero cuando él dice que estás en los cielos, está estableciendo una diferencia entre el cielo y la tierra, porque nosotros estamos en la tierra. Sí, el reino de Dios ha descendido, pero nosotros seguimos aquí en la tierra. Aquí ninguno puede decirme que está en el cielo. Aquí ustedes están en el cielo. Aquí nadie puede decir que está en el cielo. Si usted hizo una visita al cielo en un sueño, eso es otra cosa. Y Dios le ha dado una revelación como se la dio a Pablo en los Corintios. Le dice que él conoce a esta persona que es él mismo, que fue al tercer cielo y Dios le mostró unas cosas. Si usted es ese tipo de persona que ha tenido ese privilegio de tener ese tipo de revelación, pues gloria a Dios por eso. Pero usted, de toda esa revelación, sus pies todavía estaban sobre la tierra. Y nosotros estamos aquí todavía. Y nuestro Padre Celestial establece una diferencia, establece no una separación, pero Él quiere establecer que Él está en los cielos y nosotros aún no hemos llegado al cielo. Él nos quiere llevar a ese lugar celestial. Él nos quiere llevar a ese lugar
de reunión con Él. Nosotros vamos hacia ese lugar, pero mientras tanto estamos aquí en la tierra y tenemos que establecer el lugar del Padre y el lugar de nosotros. Y por eso Jesús le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Después le dice en el mismo verso, santificado sea tu nombre. Y aquí voy a detener un momento. Santificado sea tu nombre. Cuando Jesús dice eso, está hablando que a Dios se le tiene que dar el honor y la gloria que le pertenece. Tú no puedes hacer una oración si tú no adoras a Dios. Mira el orden que Él establece esto. Primero Él establece quién es el Padre. Y le da su lugar, está en los cielos. Él establece eso como el comienzo de la oración. Pero después dice, santificado sea tu nombre. Y ese santificado sea tu nombre no se puede limitar a solamente a decirlo y ya. Es un periodo de adoración. Es un periodo de alabanza al Padre. Es un periodo donde tú reconoces su señorío, donde tú reconoces su grandeza. Es un periodo donde tú reconoces la bondad de Él sobre tu vida, que Él es el maravilloso, el grande, el todopoderoso. Y nosotros, si estamos agradecidos a Dios, te aseguro que ese periodo de adoración va a ser un periodo extenso de tiempo. Cuando tú amas al Padre Celestial, ese periodo de adoración va a ser un periodo extenso, que va a ir mucho más allá que un gloria a Dios y un aleluya. Ese periodo de adoración, ese periodo donde tú reconoces la grandeza de nuestro Padre, tiene que durar, tiene que tener un tiempo extenso. Tú no lo puedes limitar a un simple aleluya. Nosotros tenemos que adorar a Dios por tantas cosas. ¿Con quién Dios ha sido bueno? ¿De quién Dios ha tenido misericordia? ¿A quién el Padre le perdonó sus pecados? ¿A quién de nosotros nos ha sido mostrada su bondad? Entonces nosotros tenemos razones de sobra para adorar a Dios, porque todos nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas. Todos nosotros hemos experimentado la bondad, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros entramos en ese periodo de oración, tú estás arrodillado. Y no estoy diciendo que tiene que ser arrodillado. Yo entiendo que hay gente que tal vez no pueda arrodillarse. Tal vez tiene condiciones de salud que se lo impiden. Pero aunque sea sentado, parado, caminando, aún guiando en tu carro, tú puedes adorar y glorificar el nombre del Señor. El periodo de Dios, de oración al Padre, no está limitado a un cierto tiempo. Dios no te pone límites en eso. Dios no establece un lugar específico en eso. Sí, yo sé que Él menciona el aposento, tu cuarto cerrado, pero Él lo menciona en el sentido de que no sea visto por los hombres, de que tú no lo hagas para buscar gloria de los hombres. Tú puedes adorar a Dios cuando tú quieras. Tú puedes hablarle al Padre donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú estés parado, tú puedes hablar con Dios porque Él está todo el tiempo escuchándote. Y yo te aseguro que a Dios le gusta oírte aún cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela, en la universidad. Cuando tú estás en esos lugares donde tú dices, esto no es una iglesia, esto no es mi cuarto, esto no es como que no es el lugar apropiado para orar. Ora en ese momento, adora al Padre, porque Dios está escuchando. Eso el Padre lo recibe. A veces pensamos que tenemos que estar como en un momento sublime, donde hay silencio, donde nada se escucha para poder tener comunión con el Padre. No, no es así. Dios te escucha donde quiera que tú comiences a clamar. Si lo estás haciendo con el corazón en ese momento, Dios está escuchando. Dios está recibiendo esa adoración que habla en Juan 4, cuando Jesús hablaba a la samaritana, donde Él buscaba adoradores que la adoraran en espíritu y en verdad. El Padre la recibe cuando tú estás orando en esos momentos. Cuando tú estás adorando, el Padre se agrada de eso. No te limites a tu cuarto. No te limites a una hora en específico del día. Tienes 24 horas y Dios es el mismo las 24 horas. Dios no duerme. A Dios no le da sueño. Dios no toma siestas.
Dios está disponible 24/7, 365 días del año. Cualquier día, de domingo a sábado, es bueno para adorar y glorificar el nombre del Señor. Cualquier hora del día es una hora perfecta. Para Dios cualquier hora es perfecta. Tal vez nosotros tenemos más conveniencia en ciertas horas, pues aprovechemos esas horas, ese momento, para darle gloria al Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que la adoración no falte, por favor, en nuestras oraciones. Donde tú estás humillándote ante Dios. La humillación no es mala. A veces vemos la humillación como algo negativo. Cuando estamos humillados ante el Padre Celestial es algo diferente. Es una experiencia totalmente diferente a la de ser humillados. Cuando tú te humillas ante el Padre, nos humillamos ante el Padre, estamos reconociendo quién es el que nos manda, quién tiene señorío sobre nosotros, quién es nuestro verdadero Padre Celestial. Ese periodo de humillación, de adoración, tenemos que tenerlo. Si tienes que llorar ante el Padre, llora ante el Padre. Si tienes que derramar tus lágrimas, si tienes que derramar tu alma ante el Padre en ese momento, es un momento hermoso, porque eso el Padre lo está recibiendo. Cuando oramos, Jesús cuando nos pretende aquí, que cuando oremos, esa oración sea recibida por el Padre. Por eso Él corrige a la iglesia a través de este ejemplo que Él nos da con el Padre nuestro. Porque Él quiere que cuando oremos, no oremos como hacían los gentiles, que estaban repitiendo cosas, pero no salía nada del corazón. Cuando a veces nos acostumbramos a repetir las cosas, no está saliendo del corazón. Dios quiere oír tus propias palabras. Dios quiere que tú vayas al Padre a través de Jesucristo y seas genuino en lo que estás diciendo. Que Él vea que sale del corazón lo que está pasando, lo que estás diciendo. El verso 10, Jesús nos dice, continúa diciendo, venga tu reino. Venga tu reino. Mateo 4:17 dice que el reino, Jesús dijo que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesucristo desciende, su ministerio poderoso comienza ese día en que Él es bautizado por Juan. Usted sabe que Juan el Bautista tuvo un tiempito bautizando, predicando para el arrepentimiento de pecado y advirtiendo que el reino de los cielos se había acercado. Está hablando de que ya estaba a punto de cumplirse la profecía del Mesías. Cuando usted analiza eso un poquito más profundo, usted está hablando de una profecía que lleva cientos de años establecido. Desde Génesis se nos está hablando de un redentor. Estamos hablando de casi un periodo de 2000 años que han pasado para que esas profecías acerca del Mesías se cumplieran. Usted va a ver en el libro de Isaías hablando muchas veces de Jesús. Usted va a ver en los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo detalles acerca de ese Mesías, como el Salmo 22, un salmo mesiánico, y otros salmos donde hace alusión al Mesías. Usted va a ver Daniel, donde es bien específico, muchos aspectos del Mesías cuando iba a estar aquí en la tierra. Jeremías, Ezequías, muchas profecías que nos hablan de Jesús. El mismo Moisés, mucho antes de todos estos profetas, también hablaba de esta venida. A Abraham también le fue revelado esto. A Abraham le fue dicho, sobre tu descendencia serán benditas todas las naciones. Hablando específicamente de Jesús. Y cuando Jesús es bautizado, que desciende aquella paloma del cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él y se oye esa voz del cielo que todo el mundo escuchó. Yo hubiera querido estar ahí. ¿Quién de usted hubiera querido estar ahí? Oír esa voz poderosa del cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo me imagino yo estando ahí y recibir esa revelación poderosa, porque todo el mundo escuchó aquella voz. Aquello fue un momento sublime, aquello fue un momento de gloria. ¿Por qué? Porque el reino había llegado, había sido establecido. Dice, se ha acercado a vosotros. La gente vivía haciendo que el reino de Dios estaba allá arriba en los cielos y que se iba a quedar allá en los cielos. Pero Padre envía a su Hijo amado unigénito y llega a la tierra
y viene a establecer un reino aquí en la tierra. Y Jesús en su oración dice, venga tu reino. ¿Cuántos pueden decir, venga tu reino? Venga tu reino. La gloria de Dios ha descendido sobre la tierra. Y Dios ha establecido un reino aquí. Y en la oración nuestra debe haber ese deseo de que el reino de Dios, todo lo que comprende el reino de Dios, a lo que vino a establecerse, sea cumplido. Y cuando Jesús establece su reino en la tierra, principal propósito es de salvar las almas. Que la gente entienda que solo a través de su sangre preciosa podemos obtener perdón de los pecados, tal y como Él lo dijo. Y nos toca a nosotros, la iglesia, llevar esta palabra hasta lo último de la tierra, porque eso es parte del cumplimiento. Eso es lo que quiere decir, venga tu reino, siga estableciéndose tu palabra, siga sembrándose tu palabra, se sigan enviando misioneros allá de las naciones, allá en las naciones donde tu palabra aún no ha llegado, aún en las tribus donde aún tu palabra no ha llegado, tú te les reveles, tú de una forma y tu palabra llegue a ellos. Cuando tú dices, venga tu reino, esto es misionero, hermano. Si usted analiza lo que dice, cuando dice, venga tu reino, esto es misionero lo que está hablando Jesús aquí. Ahí las misiones están enterradas en esa palabra, venga tu reino. Porque Jesús quiere llegar hasta lo último de la tierra. Quiere llegar a los musulmanes, quiere llegar a los budistas, quiere llegar a las tribus que están en el Amazonas que aún no se han descubierto. Tantas culturas en el mundo. Jesús quiere llegar a todas y cada una de ellas. Eso es lo que dice, venga tu reino. Cuando Él está hablando eso, es nuestro deber como cristianos, como siervo de Dios, pedir al Padre, Señor, envía obreros a la mies. Úsame de alguna forma. Si no me vas a enviar a mí, úsame para enviar ayuda, para cooperar de alguna forma. Yo soy parte de esto. Aquí las misiones están siendo establecidas en nuestra oración. Si usted dice, yo no veo que Él está orando por las misiones, yo no veo que Él está ahí orando por los misioneros, ahí no está hablando nada de eso, no, eso es lo que Él está diciendo ahí. Porque de eso es lo que comprende el reino, que la palabra sea llegada hasta lo último de la tierra. ¿Cómo usted me va a decir a mí que las misiones no están en el Padre Nuestro? No lo está viendo claro ahí. Venga tu reino. Y después dice inmediatamente, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y con esto voy a terminar. Aquí lo voy a dejar y la semana que viene continuamos del verso 11. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque cuando estamos orando que el reino de Dios se establezca ya sea mediante sumisión, obediencia a las leyes y ordenanzas en dicho reino. Cuando Jesús dice aquí, hágase tu voluntad, está hablando de que Él tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y aquí en nosotros, en la iglesia, tenemos que entrar en debate con mucha gente que dice, ¿por qué ocurren tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué ocurren tantas cosas malas con los niños? Esa es la voluntad de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios cuando violan a un niño, cuando matan a una familia, donde hay guerras? Yo oigo gente diciendo, a veces en los últimos años, ustedes saben la crisis en Siria, como esa crisis de la cual no se está hablando mucho ahora en este tiempo, porque se está hablando de otras cosas, pero esa crisis todavía está ahí todavía. Y hay una crisis en Siria, usted oye los bombardeos y usted presenta las imágenes, y siempre nos presenta las imágenes obviamente de los niños que están sufriendo, de las familias que están sufriendo, de las madres que son viudas, que han quedado desamparadas. Siempre nos presentan los cuadros trágicos que nos da lástima, ¿verdad? Nos conmueve el corazón ver estas escenas. Y a veces oigo siempre la mente anti Dios, que siempre nos dice, y mira lo que está pasando ahí, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo eso? O cuando presenta imágenes de muchos en África muriendo de hambre, y nos presentan estos niños tan flacos, tan desnutridos, y nos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está el Dios de misericordia? ¿Dónde está el Dios que supuestamente nos ama? Y a veces nos hace difícil contestar esto. Porque a veces nosotros, aún como iglesia, nos preguntamos muchas cosas. Si a veces mi situación, a veces se la cuestiona a Dios, mi propia situación, mi propia prueba,
mi propio dolor, mi propia situación difícil, se la cuestiono a Dios. Imagínense el mundo a veces cuestionando estas cosas trágicas que ocurren en el mundo. Pero Jesús dice que se haga su voluntad tanto en el cielo, así también en la tierra. Pero no podemos confundir eso con decir que la voluntad de Dios es que Él se alegra de que estas cosas estén pasando en el mundo. Es muy diferente decir que Él se alegra de las cosas que están pasando que decir que hay unas cosas que Él ha permitido en el mundo. Y yo sé que a veces Dios permite unas cosas que a veces yo le he cuestionado. A veces le cuestiono, Señor, ¿cómo tú permites esto? Pero a veces nuestro cuestionamiento no va a cambiar la realidad de que lo que se va a hacer es la voluntad del Padre. Porque a veces nuestro cuestionamiento aún de nuestras propias cosas no va a cambiar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Yo hablaba la semana pasada del aguijón de Pablo. Y Pablo oró porque el aguijón se le quitara. Era su situación, su problema. Para Pablo podía parecer injusto porque Pablo era un hombre que cogía cárcel por predicar el evangelio. Pablo era un hombre que cogía palo, le caían a pedrar. Pablo era un hombre que tenía toda su espalda marcada por latigazos, por las cicatrices, por ser obediente al Padre. Entonces, el recibir ese aguijón del que él está hablando, que mucha gente cree que es una enfermedad que él tenía, él le cuestiona al Padre, él le dice al Padre, quita esto de mí, si es posible, ¿verdad? Mira, yo te soy fiel, ¿qué yo no he hecho por ti? He hecho tal y como tú me has dicho, he sido obediente, he ido a los lugares donde tú me has mandado. Yo pensaba ir a Galacia y me dijiste, no, tienes que llegar a Macedonia. Pues llegué a Macedonia como tú me dijiste. Y de muchas formas diferentes él fue obediente, él fue fiel. Usted mira la historia en Hechos del Pablo y dice, wow, este hombre hizo unas cosas que yo no sé cuántos de verdad estuvieron este día a hacer esas cosas. Y todo esto él lo hizo solo, él no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía una familia que lo apoyara. Él todo esto lo hizo solo. Y entonces ahora él está peleando con Dios por ese aguijón que él tiene. Pero era la voluntad de Dios que él tuviera ese aguijón. Y como yo les decía la semana pasada, Dios no necesariamente va a quitar el problema solo porque tú ores o solo estés pidiendo, porque ese aguijón tiene un propósito muchas veces en nuestra vida. Y las cosas que suceden en el mundo a veces tienen un propósito para abrir nuestros ojos y darnos cuenta de unas necesidades que existen. Ay, bendito, pobrecitos, se están muriendo de hambre. Bueno, pues la iglesia puede hacer algo por eso también. Y no tenemos que ir a otros lugares, aquí hay necesidades también. Usted ha pasado, yo quisiera que ustedes un día pasen por el downtown Orlando un día. Pasen por el downtown, por los lugares donde están los edificios más lindos, por las calles más hermosas que hay, que no está alumbrado, bien adornado. No mire los edificios impresionantes o las cosas hermosas que usted puede ver, mire las aceras. Miren los hombres que están ahí. Miren los hombres que están ahí. Por cientos, usted los va a ver. No uno, dos ni tres. Usted los va a ver ahí por cientos. Y esto sucede sobre todo mucho en muchas de las ciudades, las metrópolis, las áreas urbanas. Usted ve mucho esto. Estamos hablando de Nueva York, Los Ángeles, Chicago. Usted va a Seattle, San Francisco. En cada estado donde hay estas ciudades que son las más pudientes supuestamente, usted ve una necesidad tan grande de homeless. Increíblemente. Donde usted dice, ahí no puede haber porque ahí está el dinero. Ahí corre el dinero. Por ahí está la necesidad. Y lo digo para que entendamos que la necesidad no la vemos solamente en países tercermundistas. A veces la necesidad está al lado de nuestra casa. Aquí en Poinciana usted los ha visto. Aquí en Poinciana usted los ha visto. Aquí en Poinciana lo hemos visto. Por ahí por el Bravo usted no lo ha visto. Ahí duermen en carpa, ahí duermen metidos. Hay necesidad aquí. Y es nuestro deber llevarles una palabra y tratar de suplir su necesidad. Yo sé que muchos no nos harán caso. Yo sé que muchos nos van a ignorar, pero tenemos que tratar de hacer nuestra parte. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Así como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad del Padre es que yo hable y declare al mundo las bondades de nuestro Padre Celestial. Si me hacen caso o no, si nos hacen caso o no, eso ya
es de ellos porque cada uno tiene que aceptar su situación. Pero el Espíritu Santo está con nosotros y decíamos la semana pasada que una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es convencer a la gente de pecado, de su necesidad, de su necesidad de acercarse a Dios. Y yo te aseguro que tal vez no todos nos escucharán, pero algunos escucharán. Y algunos tendrá la oportunidad de recibir las bendiciones que tú y yo estamos recibiendo. Y termino con esto, porque quiero testificar esto. Yo conozco a este muchacho, se llama Gabriel. Y digo esto porque Dios me contestó una petición ayer. Eso fue ayer, en un momento que fui a Walmart por la tarde, eran como por las 5, para un momento a comprar algo. Y yo me acuerdo de este muchacho que hace tiempo lo había visto pidiendo dinero ahí cerca del Guagua. A veces estaba por el Walmart. Y entonces este muchacho era cristiano antes. Él iba a la iglesia antes, pasó por un divorcio, pasó por unas situaciones que él me fue contando. Yo le preguntaba, le decía, y ella llevaba más de 10 años en el vicio de la droga. Y yo me quedo impresionado con las cosas que él me contaba. Él me contaba, dice, cómo él conseguía el dinero, cómo él rápido conseguía el dinero y cómo cada 3 a 4 horas él se metía un cantazo, como él dice, de la droga que se metía. Y me dice cómo lo conseguía. La gente que hay en Poinciana, él llamaba unos hogares que tenían eso. Por aquí los puntos de droga están en los hogares, no están en las esquinas, están en los hogares. Eso es una realidad. Y yo vi a este muchacho y yo le dije, mira, yo te quiero ayudar. Yo solo no te quiero dar dinero. Tú quieres entrar en un programa, tú necesitabas un dinero para este programa. Pero lo vi, le di un dinero, él fue, él me contó después que pasó por un periodo de tiempo en ese lugar y ya se sentía bien, pero decía, no, pero tú necesitas un poco más de tiempo. Eso no es así de que ya te puedes ir a la calle y puedes hacer lo que te da la gana, porque esto conlleva un proceso. Al tiempo lo volví a ver y había vuelto a caer. Volvió a caer este muchacho. Estaba en el mismo patrón, en el mismo andar. Entonces, yo le dije, mira, a este lugar, a tal hora, a tal lugar, te voy a llevar a este centro de rehabilitación. Me vas a ver ese día aquí. Era como al otro día, creo que fue al otro día. Y vamos a ir allá porque esa hora están abiertos. Y llama al sitio y sí, tenemos cámaras, tenemos disponibilidad. Y lo llevé al otro día, tal y como acordamos. Lo llevé, lo dejé en el lugar, le pedí a Dios, Señor, el muchacho está en tus manos, por favor. Yo no voy a tener comunicación con él. Esta cuestión de la pandemia no me va a dejar visitarlo, no me va a dejar saber de él. Él ya no tenía celular porque él ya le habían cortado el celular, le había perdido su carro, él había perdido todo. Pues yo le pedí a Dios que yo lo dejé allí. Y hice una oración por él y Dios mío, ayúdalo, pon tu mano poderosa. Y no había vuelto a saber de él hasta que hace como 2 semanas me contactó, parece que tiene un número de teléfono ahora que solo usaba por Wi-Fi, algo así lo que me explicaba. Y me contactó, me dijo que está bien, que ahora pudo ya salir, que ahora se siente fuerte, que ahora ahora estaba contento, me agradecía todo lo que había hecho por él. Y no pude comunicarme más con él. Desde ese momento no había vuelto a tener comunicación con él. Yo estaba como preocupado por él. Yo estará bien, de verdad estará bien. Yo siempre me quedaba esa duda en la mente, estará bien. Y ayer cuando voy a Walmart, alguien me grita de una guagua. Y yo no lo reconocí, de momento no lo reconocí. Porque la última vez que yo lo vi, él estaba flaco, se veía la condición en la que él estaba. Se veía la condición. Y lo pude ver de lejos. Y yo miré así. Y me dice, no me reconoce. Ahora estaba llena, la cara estaba cachetón, estaba ya. Se había recuperado las libras, se notaba la diferencia. Y era él, soy yo, Gabriel, no se acuerda de mí. Y yo casi empiezo a llorar cuando lo veo. Porque vi el cambio que Dios había hecho en este muchacho.
y lo saludé, hablamos un rato ahí en Walmart, fue rápido, tuvo que irse, me quedé con su número nuevo, quedamos en vernos ahora así otra vez, prontamente, pero me dice que está bien, está con el papá, empezó a trabajar, ahora está restableciendo su vida, está yendo a la iglesia, y para mí fue un gozo grande ver lo que Dios estaba haciendo en ese mundo, lo que había hecho en este hombre. Y a veces uno piensa, todo lo que yo hago será en vano, todo esto que yo predico será en vano, todas las palabras que a veces damos será en vano. A veces pensamos esto, ¿qué efecto estará haciendo estas cosas que estamos haciendo en el reino? Pero Dios en un momento dado nos muestra, no estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo. Porque cuando mi voluntad se hace y tú estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas, mi gracia va a estar sobre ti. Mi mano poderosa va a estar sobre tu vida. Y yo te aseguro que si tú eres fiel a Dios y sigues haciendo lo que Él te dijo que hicieras, no verás victoria en todo, no verás el efecto en todo el mundo, pero habrá gente en la que el efecto se hizo. Y vas a recibir ese regocijo en tu corazón como yo lo recibí. Cuando yo vi a este hombre ayer, yo recibí este regocijo que ustedes no tienen idea. Lo bien que él estaba, lo contento que él estaba, lo agradecido que él estaba de mí. El deseo que él tiene ahora de hablar conmigo, reunirse conmigo. Y yo quiero que ustedes me ayuden a orar porque yo quiero seguir ayudando a este hombre, porque es un buen hombre que pasó por unas situaciones, que cayó en unos errores. Pero Dios hizo la obra en este mundo. Lo que hay es que seguir orando porque hay que seguir perseverando aquí como todos sabemos. Amén. Así que quiero decirles esto porque nuestras oraciones son escuchadas. Y yo le pedí a Dios, yo quisiera de alguna forma volver a encontrar con este hombre. Y no sé cómo lo voy a ver porque no sé dónde vive, no puedo comunicarme con él. No sé cómo. Y Dios lo propició. Y miren qué cosa. Él me dice, en este momento yo estaba pidiéndole a Dios que yo pudiera ver a alguien, a una de esas personas a las que yo le pedía, que veía, que sabía cómo yo estaba. Yo le estaba pidiendo a Dios que yo quería verlo para que vieran cómo yo estaba en esta hora. Y yo voy a ir para Walmart y se me quedó la mascarilla en el carro, porque hay que usar mascarilla. Y me acordé y viré. Cuando yo viré, ahí mismo tuve el encuentro con él. En ese momento es que él me llama. Y yo digo, wow, Señor, como tú haces las cosas. Dios es bueno. Dios es maravilloso. No desmayes lo que estás haciendo. Sigue orando. Cuando tú pones todo esto en las manos de Dios, en nuestras oraciones tiene que estar presente la obra que nosotros estamos haciendo. Esa es la voluntad de Dios, que se haga en el cielo así también en la tierra. Lo que Dios te mandó a hacer, que Él te dé gracia, que Él te dé el favor, que Él te dé la sabiduría, porque Él no falla en eso. Esas son las palabras que yo quiero traer en esta hora. Yo quiero que aquí me ayuden a orar todos en este momento, porque yo sé que todos aquí somos útiles en las manos de Dios. Aquí todos somos útiles. Aquí Dios no tiene favoritos. Aquí Dios no tiene unos a los cuales Él prefiere que a otros. Aquí todos tenemos que ser participantes de su reino. Y así como Dios nos enseña a orar en esta oración, yo quisiera que oráramos en esta hora. Porque yo sé que cada uno de nosotros tiene sus peticiones ante Dios, tiene su oración ante el Padre Celestial. Tal vez muchos de ustedes tienen su cuarto de oración, tienen su lugar preferido donde usted le habla al Padre. Tal vez muchos de ustedes son de los que están todo el día hablando con Dios, diciéndole cosas a Dios, adorándole todo el día. Aprovechen cualquier momento mínimo para tener una conversación con Dios en esa hora. Yo sé que vemos muchos así también. Yo quiero hacer una oración en esta hora para que nosotros podamos ser más efectivos en nuestra oración diaria, la que necesitamos hacer al Padre Celestial todos los días. Ayúdanos con su oración en este momento. Padre, en tu presencia estamos. Te doy gloria, te doy honra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que te establezcamos a ti como nuestro Padre Celestial. Confesemos que tú eres nuestro Padre, nuestra paternidad viene de ti. Tú eres quien nos gobiernas, tú eres quien manda. Es a ti a quien tenemos que obedecerte porque tú eres nuestro Padre, tenemos que ser obedientes a nuestro Padre. Yo te pido, Dios, que cada día más tú nos ayudes, Padre,
hacer tu voluntad. Y que podamos, Señor, cada vez que oremos y vayamos ante tu presencia, hacer oraciones efectivas. No queremos hacer oraciones para ser oídos por los demás. No es nuestro interés, Señor, de hacerle oraciones elocuentes para que la gente tenga una buena opinión de nosotros. Queremos orar porque necesitamos de ti, porque te amamos, porque tú eres nuestro Padre. Porque sabemos, Padre, que sin ti, Señor, nos secamos, nos perecemos. Sin ti nosotros no somos nada, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos escuchas, Señor, aunque a veces somos débiles, a veces te fallamos, a veces, Señor, en nuestra debilidad podemos, Señor, fallarte, Señor, pero aún tú tienes misericordia y nos ayuda, nos escuchas, Señor. Yo te pido, Señor, oh Padre, que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas. Oh Padre, que nosotros podamos hacer la obra a la que tú nos has mandado, que podamos, Señor, en nuestra oración exponer estas necesidades, exponer esta obra que tú quieres realizar en nuestras vidas, Señor. Que podamos en nuestras oraciones, Señor, pedirte, Señor, que en nuestras vidas haya el deseo de hacer tu voluntad, cumplir con tu voluntad, que haya ese deseo en nuestros corazones de llevar esta palabra hasta lo último de las naciones, que pueda hasta lo último de la tierra, que pueda en nuestros corazones, Señor, aleluya, nacer ese deseo de buscarte y querer hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Que podamos cada día, Señor, en nuestras oraciones, hacer oraciones que tú realmente estás escuchando, que recibas nuestra adoración del corazón, que tú recibas nuestra alabanza. Oh Padre, te glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor. Aquí hay un pueblo que quiere orar efectivamente, aquí hay un pueblo que quiere, Señor, ser escuchado por ti. Yo te pido que cada día tú nos enseñes más, así como tu palabra nos enseña, Señor, así tu Espíritu Santo también nos guíe para poder orar conforme a tu voluntad, Padre. Yo te doy gracias, Padre, por esta iglesia. Yo te doy gracias, Señor, porque tú en este tiempo tú sigues trabajando y obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendícenos cada día más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, amén. Denle una alabanza al Padre ahí donde usted está. Dígale al Padre, Señor, Padre, ayúdame a orar bien, ayúdame a ser efectivo en mi oración. Te adoro, Padre, bendigo tu nombre. Te adoro, Padre.